Para yendo. Bueno, ya hay que esperar nomás que se resuelva, porque estoy en plena clase, se estoy perdiendo, sinceramente. Ya. No, no, ahorita se ha ido 2 veces ya. Ha vuelto ahorita. Ajá. Sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, buenos días, profesor. Ya, ya. Ya, ya. Ojalá que esperamos. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la clase. Vamos a aprovechar ya para comenzar. Bueno, el tema del día de hoy es movimiento mecánico. Y vamos a conocer qué es el movimiento mecánico y cómo hay que estudiarlo. Y para estudiarlo, en todo caso, qué elementos necesitamos. Les voy anticipando de que el movimiento mecánico es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. El más simple de todos los fenómenos físicos, el movimiento mecánico. Consiste en el cambio de lugar. Por ejemplo, aquí, el proyectil lanzado cambia de la posición A a la posición B. Ese cambio de posición se llama movimiento mecánico. El movimiento mecánico, para poder bueno, pues, relacionarlo, lo pueden hacer cualquier cuerpo, pequeño o grande. La cosa es que ese cuerpo esté cambiando de posición respecto a un sistema de referencia. Es importante el sistema de referencia. Es importante ver cómo se está moviendo respecto a algo. Se está alejando, se está acercando respecto de algo. Siempre que hablamos de movimiento mecánico, nos tenemos que referir, se mueve, pero respecto a alguien. Alguien lo está observando. ¿Desde dónde? Ese lugar desde donde se observa se llama sistema de referencia. Por ejemplo, acá la Tierra puede ser un sistema de referencia y respecto a la Tierra, el satélite gira alrededor de él. Siempre hay una referencia. Muy bien. Te decía también que el movimiento mecánico lo pueden hacer cuerpos grandes o cuerpos pequeños, por ejemplo. En comparación de los satélites, pues acá tenemos acá la pelota, cambia de posición. Es un movimiento mecánico. Pueden hacerlo, repito, cuerpos pequeños o cuerpos grandes. Bien. Para estudiar el movimiento mecánico, por ejemplo acá, nuestro helicóptero cambió de posición. Pero si solamente lo vemos así, no sabemos qué tan alto está, ¿no? No sabemos dónde está el piso, no sabemos qué tan bajo está, de repente lo estamos viendo desde un edificio muy grande, no sé. Se necesita, para el estudio del movimiento mecánico, se necesita algunos elementos, ¿ya? Un sistema de referencia. Ahora sí, un poquito ya más claro. Respecto a este sistema de referencia, que normalmente se toma las coordenadas X, Y, entonces, en la posición inicial, el helicóptero ocupa ciertas coordenadas. En la posición final, el helicóptero ocupa ciertas coordenadas. Entonces ya puedo manejar ya la ubicación exacta respecto a este sistema de referencia. Entonces es necesario un sistema de referencia y también contar con un reloj para poder justamente determinar el tiempo de duración del movimiento. No solo eso, bueno, es importante el sistema de referencia, no solo eso, sino también ubicar este vector que parte del origen de coordenadas, ubica o posiciona, me da la información de la posición inicial. En otras palabras, la posición inicial, el vector posición inicial, me dan las coordenadas del punto de inicio. Y otro vector, llamado vector posición final. Acá debe ser 2, chicos, ¿ya? Acá debe ser 2. Siempre así, hay cositas que se escapan, pero rápidamente lo vamos a variar, ¿no? Rápidamente lo vamos a
conocer ahí. Excelente. Ahí, entonces, eso indica las coordenadas de la posición de la ubicación 2. ¿Está? Nosotros, yo le he llamado así, ¿eh? 1, primera posición. 2, segunda posición. El cambio de posición, eso es el cambio de posición, el movimiento se ha realizado desde este punto inicial al punto final. Muy bien, entonces ya estamos conociendo cómo vamos a medir, cómo vamos a estudiar el movimiento, ¿no? Vamos a posicionarlo primero. Primera ubicación, segunda ubicación. Primera posición, segunda posición. Posición inicial, posición final. R1, vector posición inicial, R2, vector posición final. Debo conocer también cuánto se ha movido. Entonces aparece la otra magnitud, desplazamiento. El desplazamiento es un vector que me está indicando de dónde a dónde llegó. ¿Sí? O sea, aquí participan 3 vectores. Posición inicial, vector posición final y vector desplazamiento están relacionados, por si acaso. Esos 3 se relacionan vectorialmente. Muy bien. Ahora, pero vamos conociendo más. Este es desplazamiento, como le dije, ¿no? El vector desplazamiento me indica de dónde a dónde cambió. La variación de posición viene determinado por el desplazamiento. El otro elemento es la línea que describe el móvil. Puede ser cualquier curva. En este caso se me ocurrió dibujar esta curva. De repente puede ser otra, ¿no? Todas las líneas por donde pasa el móvil, por donde va el cuerpo que se mueve, ¿ya? Se llama trayectoria. Y el cuerpo que realiza el cambio de posición, en este caso el helicóptero, viene a ser el móvil. Entonces, el móvil es todo cuerpo que realiza el movimiento mecánico. Miren, ¿ah? Un movimiento mecánico, para poder estudiarlo, para poder definirlo, para poder expresarlo, para poder entender, para que todos se entiendan lo mismo, se necesita de un sistema de referencia. Todo es relativo a eso. Por eso se dice que el movimiento es relativo. Así. Eso es. Ahora, aparte de estos elementos visibles, podemos decir acá, trayectoria, móvil, el desplazamiento, bueno, tengo que construirlo. No es que yo lo vea ahí, ahí está el vector, no. El vector se construye. Pero lo que se ve es el móvil, lo que se ve, y la trayectoria, más o menos, ¿por dónde pasó? Ah, ya, más o menos. Eso es. Aparte de eso, hay mediciones. ¿Qué cosas se miden? Bueno, primero el tiempo, ¿no? ¿Cuánto demoró? Es indudable, tiene que medirse el tiempo. La medida de la trayectoria viene a ser el recorrido. Ojo, si tú logras medir toda esta línea por donde pasó el móvil, que es la trayectoria, tienes el recorrido. Así se le llama, recorrido. Que puede ser 100 metros, no sé, 50 metros. La cosa es medirlo. Ese es el recorrido. Y lo que mide este vector de desplazamiento viene a ser la distancia. Antes de pasar a ello, vamos a terminar esta parte. R1, posición inicial o vector posición inicial. R2, posición final o vector posición final. Y les había comentado, ¿no? Entre la posición inicial, posición final y el desplazamiento, esta es la relación. El desplazamiento se determina, mira, la posición final menos la posición inicial, vectorialmente. ¿Ya? Eso es matemáticamente. Pero gráficamente, ¿cómo determino el desplazamiento? Es importante. ¿Cómo determino, cómo expreso el desplazamiento gráficamente? Empiezo en el punto de partida y termino en el punto de llegada. En ese sentido se dibuja este vector de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, cuando usted le van a decir, a ver, determine el desplazamiento, allá, ¿cómo era? Allá, del punto de partida al punto de llegada, trazo el vector en orden de inicial a final, eso es el vector de desplazamiento. Y hago reconocimiento y respondo. O si no, matemáticamente, si me dan un vector R1 y R2, que son los vectores de posición, hago la diferencia vectorial y obtengo matemáticamente el desplazamiento. Es una expresión matemática. No vamos a llegar a eso, pero ahí está la referencia. Lo que vamos a hacer ahora es construir el desplazamiento. Muy bien, entonces, todo eso hay que entender para poder hacer el estudio del movimiento mecánico.
Eso es. Rápidamente hacemos un repaso. El móvil, cualquier cuerpo que realice el movimiento mecánico. La trayectoria, la unión de los puntos por donde pasa el móvil, o también la línea que describe el móvil, la línea que describe el móvil, la curva que describe el móvil. Eso es la trayectoria. Y el recorrido, que se representa por la letra E, es lo que mide la trayectoria. ¿Se acuerdan de la curva? ¿Logras medir la curva? Esa es la medida de la trayectoria. Ahora, profe, ¿pero va a ser curva siempre? Normalmente va a ser una línea recta. Es más fácil de medir. Una línea recta es más fácil de medir. Muy bien. Recorrido, entonces, lo que mide la trayectoria. Desplazamiento, ya dije, el vector, ¿no? El vector que determina el cambio de posición. O sea, de dónde a dónde llegó. Ese es el vector de desplazamiento. Y la distancia, que se representa por la letra D, solamente es el módulo del desplazamiento. Quiere decir, lo que mide el desplazamiento. Entonces, si yo quiero recorrido, tengo que ver la trayectoria. ¿Así, profesor? Claro, el recorrido es una medida, pues. Entonces, si yo quiero medir la trayectoria, o sea, yo quiero el recorrido, tengo que medir la trayectoria. Si yo quiero la distancia, tengo que medir el desplazamiento. Si yo quiero la distancia, tengo que construir el desplazamiento para luego medirlo. En eso consiste parte de la clase. ¿Qué es la velocidad? La velocidad me indica qué tan rápido cambió de lugar. Eso es todo. La velocidad me indica qué tan rápido cambió de lugar. Ese es. O en todo caso es una magnitud vectorial que me indica cuánto demoró el cambio de lugar, el cambio de posición. Matemáticamente determino el desplazamiento y lo divido entre el tiempo. Metros por segundo es la unidad del sistema internacional. Recuerde que en vectores, antes de eso, ¿no? D es desplazamiento y intervalo de tiempo. Recuerde que en vectores sabemos que hay vectores a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y lo hemos representado pues con la letra I. Aquí vamos a, en todo caso, vamos a incidir en eso también. Primero, tenemos la velocidad, tiene dos componentes, un valor y una dirección. Un valor y una dirección. 20 es el valor, la dirección en el eje X positivo. 20 es la dirección, el valor, y menos I, porque este menos ha saltado del I, tiene que ser menos I, pero saltó para acá. Quiere decir que vale 20, pero a la izquierda. Si es I o positivo, a la derecha. Si es menos I o negativo, a la izquierda. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Acá las velocidades son distintas, porque uno apunta a la derecha y otro apunta a la izquierda. Son distintos, porque tienen direcciones contrarias. Pero los valores son los mismos. 20 metros por segundo a la derecha, 20 metros por segundo a la izquierda. Los valores son los mismos, pero las orientaciones son distintas. Entonces, para hablar de velocidad, hablamos de dos aspectos, su valor y su dirección. Por eso se llama magnitud vectorial. Esa es la velocidad. Muy bien. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? En este caso, la velocidad permanece constante. Quiere decir que el valor de la velocidad y la dirección siempre es la misma. O sea, siempre apunta en un solo lado, no cambia de dirección y siempre vale lo mismo. Eso es el MRU. Lograrlo es un poco difícil, pero por tramos se puede lograr velocidad constante. O sea, un solo valor de la velocidad y una sola dirección. Y una trayectoria rectilínea se origina así. La trayectoria rectilínea. Ese es el MRU. Velocidad constante. Misma rapidez, misma dirección. Si ese es el movimiento que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Existen leyes. Primero, la distancia es proporcional al tiempo. Eso quiere decir lo siguiente. Si tú estás corriendo con tu velocidad constante, ¿ya? En el doble del tiempo, si tú demoras más tiempo, vas a recorrer más distancia. Eso quiere decir proporcionalidad. A mayor tiempo, mayor distancia. Dicho también de otra manera, si en una hora tú recorres 5 kilómetros, en 2 horas vas a recorrer el doble, o sea, 10 kilómetros. Y en 3 horas, 15 kilómetros. Ajá, porque en cada hora recorro 5 kilómetros. Entonces eso quiere decir proporcional.
Mientras más tiempo, ¿no? Más tiempo. Por decir, si en una hora tú recorres 20 kilómetros, en una hora 20 kilómetros, en media hora será la mitad, 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿De acuerdo? Matemáticamente, eso quiere decir lo siguiente. Primero, si la velocidad es constante, ¿ya? Si la velocidad es constante, ¿qué se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir de que la distancia es proporcional al tiempo. No sé qué pasó acá con la figurita. Bueno, debe ser unos carritos, ¿ya? Unos carritos, sino que habrá pasado, o sea, ya. La distancia es proporcional al tiempo. Eso quiere decir que en cualquier momento yo puedo calcular la velocidad dividiendo distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. O sea, en otras palabras, ese cociente va a ser igual en el primer tramo o en el segundo tramo o en cualquier tramo. Esto se cumple, o esto es lo mismo decir que la distancia es proporcional al tiempo. La distancia es proporcional al tiempo. Muy bien. Este es el triángulo que vamos a trabajar. ¿Cómo funciona? Fácil. Participan las tres variantes, o en todo caso las tres variables, las tres magnitudes que participan en el MRU, distancia, velocidad y tiempo. Si yo quiero distancia, tapo D y tendré V por T. Eso es, para calcular la distancia, V por T. Para calcular la velocidad, lo tapo la velocidad, sería distancia entre tiempo. Y para calcular el tiempo sería distancia entre la velocidad. De esa manera calculamos nosotros cada uno de estas variables. Y en cuanto a las unidades, trabajamos más distancia en metros, tiempo en segundos, y la rapidez en metros por segundo. Más se trabaja con eso. Pero vamos a tener que a veces convertir de repente kilómetros por hora a metros por segundo. Para eso hay que saber la equivalencia. El kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Sabiendo esas equivalencias, se puede hacer la conversión. Pero lo rescatable de esta diapositiva es que debo conocer cómo calcular rápidamente la distancia, la velocidad o el tiempo. Y si no, me acuerdo del primero, distancia, velocidad por tiempo. Hay una mnemotecnia, ¿no? Por ejemplo, Dios ve todo. Dios ve todo. Algo así, ¿no? Entonces uno se acuerda, ¿no? Dios ve todo y ya está. Me acuerdo de eso. Y a partir de ahí se puede despejar y encontrar las otras variables. Y lo otro, si la velocidad es constante, la distancia es proporcional al tiempo. O sea, cada vez que yo divida distancia 1 entre tiempo 1 debe ser igual a distancia 2 entre tiempo 2. Para dos tramos. Si hay un tercer tramo, distancia 3 es proporcional a tiempo 3. Es lo mismo. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer en cuanto a las aplicaciones. He cogido los ejercicios de la práctica 1 para poder trabajar. Ahora, vamos a pasar a estas preguntas. A ver. El móvil va de A hacia C pasando por B. Determine la distancia recorrida. R, 5 metros. ¿Ya? Esa es la figura. El móvil empieza en A y termina en C. ¿No? En C, pasando por B. Bueno, B es un punto que está más allá. Eso quiere decir que va a recorrer esta semicircunferencia. Hasta C. Hasta C simplemente. Semicircunferencia. Eso es lo que, la trayectoria. Entonces me piden la distancia recorrida. La distancia recorrida. La distancia recorrida es lo que mide el desplazamiento. Y cada vez que a usted le piden distancia, debes construir o trazar el desplazamiento. Hay que trazar el desplazamiento. ¿Y cómo se trazaba el desplazamiento? Del punto de inicio al punto final. ¿Y dónde comienza el movimiento? En el punto A. ¿Y dónde termina? En el punto C. Ah, ya, entonces tengo el punto inicial y el punto final. Debo dibujar entre esos dos puntos el vector desplazamiento. Pues en la solución, hagamos eso. En la solución, ya repito la figura,
para que te des cuenta dónde va a aparecer. Tiene que aparecer de A hasta C, el desplazamiento. Ahí está. Todo eso es el desplazamiento. Pero la figura me está indicando de que este punto es el centro de la semicircunferencia. Bueno, si fuese completo, el centro de la circunferencia. Es el centro. O sea, punto medio también. Para un lado mide R, para el otro lado también mide R. O sea que yo me estoy dando cuenta, aunque acá no está indicado, que toda esta distancia mide 2R. R hasta el centro es la medida de esta parte y hasta el extremo otro R. Por lo tanto, lo que vale, mira cómo se escribe, ya no se pone flecha. ¿Por qué? Porque acá se lee módulo. ¿Se acuerdan de los vectores? Módulo. La distancia. La distancia es lo que mide el desplazamiento. ¿Y cuánto mide? 2R. Porque este es punto medio. R para acá y R para allá, 2R. Pero R, ¿cuánto vale? Dice 5 metros. Por lo tanto, la distancia será pues 2 veces 5. Al final, pues, me resulta 10 metros. Eso es, entonces, importante, ¿no? Si me piden la distancia, previamente tú tienes que dibujar el desplazamiento. Desde el punto inicial al punto final. Una vez que ya construiste el desplazamiento, verificas, observas cuánto mide. Puede ser directo eso. Por ejemplo, acá directamente yo sé que todo esto mide 2R. No hay ningún cálculo adicional, ¿no es cierto? Me di cuenta que eso vale 2R. Pues sí, la figura así lo demuestra, ¿no? Identificando, observando bien, así notorio que mide 2R, ¿no? Todo. Ah, entonces, de frente digo, pues, no tengo ningún cálculo previo, como digo, de frente, y así. Y lo más importante es partir de que debo dibujar el desplazamiento. Muy bien. Ahora otra, la número 2. Determine el recorrido que realice el móvil que se desplaza de P a R pasando por Q. A ver la figura. Ahí está. Dice que va de P a R, pero pasando por Q, o sea, sube hasta Q y luego baja. ¿Qué es el recorrido? El recorrido no es otra cosa que lo que mide la trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria? ¿Ah? El camino por donde va, la línea que describe, línea recta hasta P y baja en línea recta hasta R. Es todo. Entonces, en el primer tramo recorre 35 metros y en el segundo tramo recorre 12 metros. Entonces, si yo quiero saber cuánto recorrió, simplemente debo hacer la suma. Recuerde que el recorrido después es la longitud de la trayectoria y automáticamente el recorrido se representa por la letra E para indicar recorrido. El recorrido es 35 de subidita y 12 de bajadita. Listo. O sea que al final el recorrido es, ¿no? 47 metros. ¿Ya? No es que estamos dando una fórmula o algo así, ¿no? Sino que es obvio, ¿no? Si tú recorres más o menos un parque de este tipo, ¿no? O este lado, más este lado viene a ser todo lo que has caminado. Así de simple. Entonces, el recorrido en este caso vale 47. ¿Ya? Entonces, cada vez que te piden recorrido, observa el camino. Observa la trayectoria. Si es fácil, de repente ya me dan la medida. En este caso me agiliza, ¿no? Ya me dan la medida. Entonces, simplemente debo sumar para determinar todo el recorrido. Esa es la número 2. 3. Dice, determine la rapidez de un móvil que recorre 65 metros en 13 segundos realizando MR. Es una pregunta sencilla. A ver, ¿cuánto sale la rapidez? O sea, el valor de la velocidad. ¿Cuánto resulta? ¿Cómo se hace? He respuestas anteriores, 47. Esta última, ¿cuánto sale la rapidez? ¿Cuánto resulta la rapidez?
ahora sí tenemos que aplicar una ecuación. ¿De acuerdo? La ecuación. ¿Qué ecuación? Bueno, la figura es parte pues de la recreación, ¿ya? Porque de frente también acá sin aplicar, sin hacer figurita, pues, se puede hacer. Dice que este móvil, ¿no? Cualquiera puede ser móvil, en este caso esta persona, recorre 65 metros, empleando un tiempo de 13 segundos. ¿Cuánto vale su rapidez? O sea, el valor de la velocidad. Bueno, aparece el triángulo, y yo quiero la rapidez o el valor de la velocidad. V, tapamos V, sería distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Entonces, el V es justamente distancia entre tiempo. No me queda otra cosa que reemplazar. La distancia, 65, y el tiempo, 13. Hago esa terrible operación y sería entonces 5 metros por segundo. Esa es la rapidez de este móvil. Esa es la rapidez. Si medirían la velocidad sería 5 metros a la izquierda. 5 metros a la izquierda. O sea, tengo que indicar la dirección. Y matemáticamente puedo indicar la dirección con la letra I. Sería menos 5i. Menos 5i. Ese menos i, porque 5 es el valor, menos 5i, con esa dirección de i, a la izquierda significa. Bueno, pero acá solamente me piden el valor. Vale 5 metros por cada segundo. Eso es. Un camión se mueve, dice, con una rapidez, bueno, he cambiado un carrito acá, de 20 metros por segundo durante 1 minuto. Determine la distancia que recorre realizando, bueno, si realiza MRU. Si es MRU, hagamos uso del triangulito. Pero previamente, minutos, metros por segundo, entonces este minuto lo vamos a convertir a segundos. Ahí está. 1 minuto, 60 segundos. Rapidez, 20 metros por segundo. ¿Listo? No me dicen a dónde se mueve, así que yo puedo elegir para mí que se mueva a la izquierda. Entonces, ¿cuánto de distancia recorre en ese tiempo? Bueno, esta distancia se puede calcular mediante la ecuación. A partir de este triángulo, tapo la distancia y la distancia va a ser igual a VT, V por T. Quiere decir que tengo que multiplicar V por T. Pero ya con la conversión hecha, ¿no? Pues ya no con 1 minuto, sino con 60 segundos. Hay que hacer esa conversión. Entonces sería pues 20 el valor de la velocidad, 60 segundos el tiempo, y me sale 1200 metros. Pero también suelen convertirlo a kilómetros. 1200 metros en kilómetros. ¿Cuánto es? 1200 metros en kilómetros. ¿Cuánto es? 1,2. 1,2 kilómetros. Excelente. Joshua. Acá yo se también sacó. Pidió en el chat. Muy bien. Eso es. También. O sea, como respuesta puede ser 1200 metros, y si no aparecen las alternativas. 1,2 kilómetros. 1,2 kilómetros. Excelente. 1,2 kilómetros. Que es la, bueno, pues cuando los números son largos, se puede utilizar prefijos, que son prefijos, kilo, prefijo, kilo. Muy bien. Esa es la distancia que recorre en los 60 segundos o 1 minuto este camión, dice, ¿no? Yo le he puesto una camioneta. Pasemos al número 5. Un ciclista realiza un MRU con una rapidez de 10 metros por segundo, desplazándose 100 metros. Determine el tiempo empleado. Bueno, ese MRU. Sale 10 segundos. 10 segundos. Así es rápido, ¿no? 10 segundos es. Excelente. ¿A quién más le sale 10? A ver. ¿A quién más le sale 10? Sí, sale 10. Sale 10, ¿no? Bueno, parte de la recreación. Acá tenemos el ciclista, ¿no? Tiene una rapidez de 10 metros por segundo y recorre 100 metros. ¿En qué tiempo lo hará? Entonces ensayamos el triángulo brevemente, tapamos el tiempo y tendría pues distancia entre la rapidez. El tiempo es distancia entre la rapidez. Ahí tengo pues el cálculo del tiempo. Hago el reemplazo. 10 entre 10, como muchos lo dijeron ya, 100. Perdón, 10.
Y entre 10 segundos. 10 segundos es lo que emplea aquí. ¿Bien? Pasemos al número 6. Repito acá. 6. Un móvil que se muestra realiza un MRU. Determine el tiempo T2 debe ser. T2, ¿ya? Bien. Creo que sale 12, profe, no estoy tan seguro. Ajá. Has aplicado la proporcionalidad. Puede ser, o también calcular la velocidad. Hay opciones. Por ejemplo, si la velocidad es constante, en cualquier tramo se puede ver la velocidad. ¿Y cómo se ve la velocidad? Distancia entre tiempo. O sea, 12 entre 3, 4. Ya sé que la velocidad vale 4 metros por segundo. Si la velocidad vale 4 metros por segundo, sí, ¿no? 12 entre 3, 4. ¿En qué tiempo recorre 36 metros? O sea, si recorre 4 metros por segundo, ¿no? ¿En qué tiempo recorre 36 metros? Puede ser así. O también, a ver qué tal nos va acá, la proporcionalidad, o sea, distancia 1 es el tiempo 1, como distancia 2 es el tiempo 2, en ese orden. ¿Ya? En ese orden. Entonces reemplazamos. Sería 12 entre, ¿no? 12 entre 3, 36 entre T2. Ahí será. 36 entre 2. Hacemos la operación. 12 entre 3, 4. ¿No? Profesor, Ah, acá sale 4. es 56. ¿Cuál? ¿Este de acá? No es sí, es 56, no 36. Uy, ahora. Ya. Entonces acá sería pues un poquito más allá, a ver, un ratito. ¿Dónde estás? Acá estás. Acá es 56 entonces. Ya. 12, acá también está mal, porque acá es 4, ¿no es cierto? Claro. 4. ¿Ya está? 4 quedó acá. Quedó 4 acá. Acá era 56, ¿no? 56. Y sería entonces, T2 sería 56 entre 4. ¿Cuánto sería 56 entre 4? Es 56, ¿no? 56 entre 4. Ahora sí. Fíjate. 12 entre 3, 4. 56 entre T2. 14, profesor. Ajá. 14. Lo que he hecho es, este resultado 4, acá lo he repetido, y este T2 he intercambiado, porque T2 pasa a multiplicar y 4 pasa a dividir. Ahí está. 4. Y 56 entre 4, 14. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ese es 14. Entonces nuestra respuesta es 14. 14. ¿De acuerdo? Pues brevemente acá lo señalamos. Una repetición breve para detectar los cambios. ¿Sí? Están los cambios. ¿Está? ¿No? Y el permute que se hizo, división 56 entre 4, 14. 14 segundos. Era 14 segundos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí están los cambios. Y esa es la pregunta número 6. 7. Ya, a ver, una chequeadita, chicos, los datos también acá. Hay que determinar la distancia, el tiempo T2. La distancia. La distancia. Está bien, profe, los datos. Ya. Qué bien. Pero acá es distancia, ¿ya? Es que lo voy a cambiar después. Me piden distancia 2. Distancia 2, no es T2, distancia 2. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la proporcionalidad. Cada vez que usted tenga MRU, puedes aplicar proporciones. En realidad también en el fondo es aplicar regla de 3, sí. Es como decir, ¿no? A ver, si 30 metros los recorre en 6 segundos, X, ¿no? O en todo caso, ¿no? O algo así, ¿no? X, en 8 segundos, algo así. O en 6, si en 6 segundos recorre 30 metros, en 8 segundos, ¿cuánto recorrerá? O sea, regla de 3. Y sale también.
En el fondo, regla de 3. Y así también aplican, creo que proporcionalidad, bastante proporcionalidad aplican cuando hacen RM. Cuando hacen RM y hacen móviles, uy, hay problemas un poquito más complicados que con física a veces no sale, pero con RM más rápido. Porque ellos tienen ya propiedades ya de la proporcionalidad y aplican ya proporcionalidad. Y se hace más sencillo. ¿Ya? Entonces, Sale 40, creo, seguramente sí, sí. aplicando la proporción. La proporcionalidad. O sea, tú vas a dividir, ¿no? 30 entre 6, 5, ¿no es cierto? 30 entre 6, 5. Acá, ¿entre cuánto debe ser esto para que divida entre 8? Me dé 5 también. Y sale 40, ¿no? 40 entre 8, 5. 30 entre 6, 5. ¿Y qué cosa es 5? 5 metros por segundo. ¿Ves? Sí. Esa es la proporcionalidad. ¿Está? Aplicamos, ¿no? 30 es a 6 como D2 es a 8. Simplificamos acá, 30 entre 6, 5, y esa operación lo traducimos acá. O sea, reducido, acá está. Y acá, lo único que queda es que el 8 multiplica al 5. Entonces, el 8 va a multiplicar al 5. De 2, 8 por 5. ¿Ya? Y 8 por 5, como bien lo dijo, es 40. 40 metros. Esa es la distancia 2. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, acá hay un pequeño cambio. Acá debe ser distancia 2. Distancia 2. ¿Ahí está? Acá debe ser distancia 2. Ya, luego el subíndice ya es comprensible su índice. Entonces tenemos ahí esa operación. Ahí están los cambios, y sí, efectivamente salió 40 metros, como bien le dijo su compañero. ¿Ya? Entonces, cada vez que tiene MRU, haga la proporción cuando tenga así intervalos. No pueden ser 2, 3 intervalos. Y finalmente, la 8 nos permite cómo usted debe convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Es sencillo, pero brevemente acá les cuento la historia, ¿no? Así matemáticamente. ¿Cómo convertir de kilómetros por hora a metros por segundo? Esto es lo que hay que hacer, porque ya después ya vienen otras preguntas. Por ejemplo, digo, a ver, ¿qué distancia recorre en 20 segundos? Entonces, esta rapidez debo convertirlo de kilómetros por hora a metros por segundo. Una vez obtenido ese valor, multiplico por el tiempo, que es 20 segundos, y calculo la distancia en metros. Entonces, 72 kilómetros por hora o cualquiera que sea kilómetros por hora. ¿Cómo se procede? Se coloca el 72 y previamente se reemplaza para que usted vea de dónde salió, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces voy a convertirlo eso. ¿Ya? Profesor, disculpe, Sí. ¿de dónde sale el 72? Ah, es 108, ¿no? 108, ya. Voy a hacerlo con 72. Usted lo hace con 108. ¿Ya? Y luego lo hago a cambio. ¿Está bien? ¿Me entiende? Por ahora voy a hacer con 72. El método es el mismo. Ya que se va a dar cuenta. Con 7.2. Estamos trabajando con 7.2, si no quiero ganar este tiempito, ¿verdad? 7.2. Entonces, 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y 3600 segundos equivale a 1 hora. Listo. Simplificamos 100 con 100. Y también 10 con 36. Mitad de 10, 5. Mitad de 36, 18. Entonces, en vez de hacer toda esta operación, repito el 72, simplemente para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, se multiplica por 5 sobre 18. Profe, y si fuese 108, coloca 108. ¿Ya? Si fuese 36, coloca 36. Pero ahora estoy trabajando con 7.2. Ahorita hago el cambio, ¿ya? 7.2 sale 20. Claro. Con 7.2, 7.2 entre 18 es 4. Hago la operación. ¿Ya? Y 4 por 5, 20. ¿Qué quiero llegar con esto? Cualquiera sea la velocidad en kilómetros por hora, pones el número de kilómetros por hora. Acá sería 108. Entonces, si fuese 108, mentalmente 108, ¿no? Sería 30. Sería 30. Claro, 30. ¿Ya? Eso Sería aprovecha. 30. Sí, sería 30. ¿Ya? Pero yo le he trabajado con 100, pero con 72. ¿Ya? Y si no, se trabaja con 108 y va a llegar justamente a 30. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos.
Espero que haya llenado sus expectativas. Y estamos terminando ya. ¿Ya? Conmigo ya.